Buenos días, vamos a continuar con la exposición de psicopatología. Como resumen de los trastornos de la afectividad, vamos a tener que se dividen tanto en cuantitativos como cualitativos. En cuantitativos vamos a tener la hipertimia, que es una alegría exagerada, la hipotimia, que es un bajo tono afectivo, y la atimia, que es un estado de ánimo deprimido. En los trastornos cualitativos vamos a tener principalmente las paratimias y las distimias. Por ejemplo, distimia maníaca, egocentrismo, hostilidad, agresión, pasividad, discordancias. Además, vamos a tener reacciones afectivas como por ejemplo la fatigabilidad, autotaunismo, irritabilidad, afecto inapropiado, afecto evoide, conductas autolesivas, embotelamiento afectivo, indiferencias afectivas, aedonia, afecto pueril, apatía, labilidad afectiva, indolencia, tenacidad afectiva, persistencia afectiva, rigidez afectiva, hipocondríaco, timia paradójica. También vamos a tener contenidos intelectuales, principalmente aquí lo que son las fobias, que son miedos exagerados a ciertas situaciones o a ciertos objetos de la vida cotidiana. Tenemos fobias a objetos, como por ejemplo la psicofobia, la colpofobia, la raptofobia, la ciclofobia, la acrofobia. También vamos a tener fobias a miedos terrestres, como por ejemplo la amaxofobia, la siderodromofobia, fobias a procesos fisiológicos, como la gelofobia, acerofobia, coitofobia, falacrofobia. También fobias a enfermedades como por ejemplo odontofobia, hipnofobia, tanatofobia, memofobia. También fobias a elementos como hidrofobia, geofobia, bronterofobia. Fobias a lugares como por ejemplo claustrofobia, acerofobia, criptofobia, acrofobia, cremnofobia, quenofobia. Fobias a seres vivos, zoofobia, oclofobia, musofobia, heperotofobia, coutrofobia, ofidiofobia, ornitofobia, simofobia. Y fobias misceláneas, como por ejemplo neofarmafobia, panfobia, penterafobia, tridecalofobia, iatrofobia, cleptofobia, panfobia, tocofobia, onomatofobia. En su fisiopatología vamos a tener que están involucradas estructuras neuroanatómicas, especialmente la amígdala, como la corteza prefrontal inferior, ya que este desempeña un papel fundamental de las emociones. A nivel neuroendocrino, el sistema serotinérgico, dopaminérgico y noradrenérgico. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Cuál es su estado de ánimo últimamente? ¿Ha cambiado su ánimo en las últimas semanas? ¿Se siente extraño con su forma de sentir? ¿Se siente muy feliz o muy triste? ¿Tiene el mismo ánimo de siempre? ¿Tiene fobia a algo? ¿Y a qué tiene fobia? Otro tema que vamos a abarcar son las psicopatologías de la memoria. El primer tema que vamos a topar son las hipermepsias. Este es un aumento normal en la capacidad de recordar. Hay dos tipos, una permanente, principalmente síndrome de Savant, y también hay breves. A nivel del sistema nervioso vamos a tener estructuras como por ejemplo el hipocampo anterior y posterior, que se encarga de la memoria a largo plazo, la amígdala de la memoria emocional, el lóbulo temporal, las vías de conexión hipocampo-amígdala y el área tegmental del mesencéfalo. En su fisiopatología se relaciona a estados de ansiedad y fobias y altera la memoria de la amígdala. También vamos a encontrar alteraciones a nivel anatómico que involucra a ambos hemisferios, a nivel neuroendocrino por un aumento de la dopamina y una reducción de la acetilcolina,
Y a nivel inmunológico, el aumento de la función de CD y CD4. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Usted siempre se acuerda de todo? ¿Nunca se ha olvidado de nada? ¿Desde cuándo se acuerda las cosas? ¿Y desde qué edad tiene recuerdos? Ahora, la hipermesia afectiva. Se recuerda con mayor intensidad y frecuencia experiencias desafortunadas en la depresión y al contrario en la manía. A nivel del sistema nervioso van a estar relacionadas con las regiones CA11 y subvínculo del hipocampo anterior, la corteza lateral torrinal y las proyecciones amigdalares a la corteza entorrinal. Su fisiopatología está relacionado con estrés postraumático, ansiedad y depresión. Vamos a tener alteraciones a nivel anatómico, una hiperfunción de la amígdala cerebral. Esta amígdala cerebral estaba relacionada con la memoria afectiva. A nivel neuroendocrino vamos a tener un aumento de la noradrenalina liberada del locus y se va a activar ante el estrés. También el aumento de ACH que va a activar recuerdos. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Usted no olvida situaciones tristes o traumáticas? ¿Tiene dificultad para olvidar situaciones tristes? ¿Se olvida de situaciones traumáticas? Hipermesia ideativa. Esta consiste en repetida aparición de frases, música, palabras, de las que es difícil desprenderse, hasta las propias ideas obsesivas. A nivel del sistema nervioso vamos a tener que estar relacionado con el hipocampo y un uncus y las vías aferentes alteradas. Estas se encargan de la comunicación con lóbulos temporales. En su fisiopatología vamos a tener que es común en trastornos obsesivos compulsivos y va a presentar alteraciones a nivel anatómico en las conexiones de la córtex prefrontal con el hipocampo. Además, también alteraciones a nivel neuroendocrino por un aumento de la noradrenalina liberadas del locus, lo cual se activa bajo el estrés. Y a nivel inmunológico, vamos a tener que va a estar relacionado con anticuerpos antineuronales y en la infancia con títulos de ASLO elevados. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Recuerda muchas frases que ha escuchado? ¿Ha tenido ideas obsesivas? Hipomnesia. A diferencia de las anteriores, esta se caracteriza por una disminución de la capacidad de retener o evocar recuerdos. Vamos a tener también dos tipos. Las generales, que son amnesias, y las selectivas, que son alomnesias. Estas, a nivel del sistema nervioso, va a presentar alteraciones en las vías de comunicación. Su fisiopatología está dada por una degeneración cortical y alteraciones en las vías de la memoria. Alteraciones a nivel anatómico en la corteza prefrontal, en la amígdala y en el núcleo caudado. A nivel neuroendocrino vamos a tener que se va a dar por una disminución de la noradrenalina y niveles bajos de insulina. Y a nivel inmunológico vamos a tener que hay un papel importante de las SAS, ya que estas van a encargarse de la degeneración de la corteza cortical y del factor de necrosis tumoral alfa, que va a provocar lesión celular cortical. ¿Qué preguntar? ¿Tiene dificultad para recordar? ¿Se olvida de las cosas con facilidad? ¿Recuerda cosas importantes o no? Y le cuesta retener recuerdos. Lagunas mentales, también conocidas como amnesia lacunar o amnesia localizada, son episodios en donde la memoria de una persona se ve afectada de tal forma en la que no le es posible acceder a un recuerdo predeterminado. Vamos a tener dos tipos, laguna fragmentaria y laguna en bloque. A nivel del sistema nervioso, la memoria sensitiva tiene un bloqueo entre las conexiones prefrontales y el hipocampo anterior. Su fisiopatología, esta es común en crisis epilépticas, en crisis disociativas histéricas y por intoxicación por drogas o alcohol.
Va a presentar alteraciones a nivel anatómico en las vías del hipocampo y en la corteza prefrontal. A nivel neuroendocrino, una disminución de la síntesis del glutamato, incremento de GABA en el sistema límbico y a nivel inmunológico, elevación de la IgG en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué vamos a preguntar? Luego de ingerir alcohol o drogas, ¿se olvida de lo que pasó? ¿Se olvida de las cosas cuando tiene emociones muy fuertes? ¿Siente que ha tenido lagunas mentales? Interferencia retroactiva. Esta se trata de la interferencia del aprendizaje posterior en el recuerdo. A nivel del sistema nervioso vamos a tener alteración de las vías neuronales, de la corteza prefrontal con recuerdos del hipocampo. Su fisiopatología está dado por una alteración en el mecanismo freudiano alterado. Alteraciones a nivel anatómico en el hipocampo y en la corteza prefrontal. Y a nivel neuroendocrino, una sobreproducción de dopamina y una disminución de acetilcolina. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Tiene problemas para recordar lo aprendido? ¿Se olvida rápidamente de lo que aprende? ¿No puede retener lo que acabó de aprender? Fuga disociativa. La fuga disociativa se caracteriza por un viaje repentino lejos del hogar o del trabajo, con incapacidad para recordar el pasado y con confusión acerca de la identidad previa. Su fisiopatología está dada en trastornos de ansiedad y depresión y también está asociada a experiencias abrumadoras presentes. Va a presentar alteraciones a nivel anatómico en el sistema límbico. Estas tienen ciertos factores biológicos como por ejemplo opioides endógenos y los sistemas noradrenérgicos y serotoninérgicos. ¿Qué vamos a preguntar? Se debe preguntar sobre la identidad previa. ¿Cómo se llama? ¿Qué hacía? ¿Ha sentido incapacidad para recordar el pasado? Amnesia anterógrada. Las personas afectadas no son capaces de recordar algo cuando la información desaparece de la memoria de corto plazo, pues esta información no se consolida en su memoria de largo plazo. A nivel del sistema nervioso, va a haber una incapacidad de la corteza prefrontal de enviar nueva información al hipocampo. Su patología va a estar dada por trastornos orgánicos, por intoxicación, crisis epilépticas y traumatismo, y trastornos psicógenos por trastorno disociativo, por crisis de pánico, por shock emocional y por trance hipnótico. Va a presentar alteraciones a nivel anatómico en muchas regiones encefálicas. Neuroendocrino, alteración en las vías noradrenérgicas estimuladoras y por fármacos como la benzodiazepinas, como clorozepam, alprazolam, entre otras. ¿Qué vamos a preguntar? Hay que preguntar sobre la información personal, datos, nombres, edad, si tienen familia, si tienen hijos. Decir algo para que memorice el paciente y luego preguntarse. ¿Ha tenido golpes en la cabeza? ¿Tiene dificultad de recordar situaciones recientes? ¿Tiene dificultad de aprender cosas nuevas? Amnesia disociativa. Esta está originada por un acontecimiento traumático o estresante que produce una incapacidad para recordar información importante. A nivel del sistema nervioso vamos a tener alteraciones en el hipocampo y en la memoria implícita normal. El hipocampo memoria explícita anormal. En la fisiopatología vamos a tener que va a estar dada por eventos traumáticos, ya que esta va a crear una interferencia y va a haber una reducción en la capacidad de evocar un recuerdo específico. Va a presentar alteraciones a nivel anatómico en el sistema límbico y alteraciones a nivel neuroendocrino, principalmente con glucocorticoides y mineralocorticoides. Estos van a provocar un bloqueo de los recuerdos autobiográficos. ¿Qué vamos a preguntar? Tenemos que preguntar sobre la información personal, nombres completos, edad, hijos. Y también tenemos que preguntar al familiar si el paciente ha tenido algún tipo de accidente o ha padecido algún evento traumático. La amnesia retrógrada. El paciente no puede recuperar recuerdos hacia atrás en el tiempo que antes recordaba correctamente. A nivel del sistema nervioso vamos a tener
degeneraciones neuronales en las vías del hipocampo. Su fisiopatología va a ser de tipo orgánico, con enfermedades cerebrales crónicas, trauma craneal grave, anorexia cerebral grave y el uso de sustancias tóxicas. Tipo psíquico. Va a estar dado por situaciones emocionales traumáticas. También va a presentar alteraciones a nivel anatómico, en el hipocampo y en el lóbulo temporal, y al nivel inmunológico. Vamos a ver que tiene un papel muy fundamental las AS. ¿Qué vamos a preguntar? Tenemos que preguntar sobre la información personal, especialmente preguntas del pasado. ¿Dónde vivió en su infancia? ¿Dónde vivió en su adolescencia? ¿En qué colegio estudia? Y también tenemos que hacer preguntas al familiar que nos confirmen que si la información que nos dijo el paciente es real o falsa. Y también hay que preguntar hace cuánto empezó a perder la memoria. Amnesia catatímica. Consiste en la inhibición de recuerdos que genera un efecto displacentero. A nivel del sistema nervioso, vamos a tener que tienen alteraciones en el córtex cingulado, en el hipotálamo, en el tálamo, hipocampo y los cuerpos mamilares. La fisiopatología va a estar dada por la lesión del lóbulo temporal medial, el hipocampo y el diencéfalo. Alteraciones a nivel anatómico vamos a tener que se dan en las estructuras diencefálicas, límbicas y corticales, en el hipocampo y en el cerebro, en el lóbulo temporal. A nivel neuroendocrino, alteraciones de las vías noradrenérgicas estimuladoras y alteraciones de las hormonas tiroideas T3 y T4. A nivel inmunológico vamos a tener la presencia de IgG o IgM o IgA y también la presencia de linfocitos Th1 y la función de CD y LTCB4+. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Ha perdido recuerdos específicos que generen malestar? ¿O recuerda momentos displacenteros? Amnesia selectiva. Esta es la incapacidad para recordar ciertos tipos de recuerdos o detalles de hechos ocurridos. A nivel del sistema nervioso vamos a tener alteraciones en el córtex cingulado, en el hipotálamo, en el tálamo, en el hipocampo y en los cuerpos mamilares. Su fisiopatología va a estar dada por una lesión del lóbulo temporal medial relacionada con la ansiedad. Va a presentar alteraciones a nivel anatómico en las estructuras diencefálicas, límbicas y corticales, en el hipocampo y en el cerebro, en el lóbulo temporal. A nivel neuroendocrino también va a tener alteraciones de las vías noradrenérgicas estimuladoras y además alteraciones en las hormonas tiroideas T3 y T4. A nivel inmunológico vamos a tener la presencia de IgG o IgM o IgA y también la presencia de linfocitos Th1 y la función de CD y LTCD4+. ¿Qué vamos a preguntar? Tiende a olvidar cosas específicas, tiene dificultad de recordar cosas específicas. Muchas gracias.